Esta va a ser la clase número 18, correspondiente al día 30 de marzo de 2020. Recordarán que en las clases anteriores, en las 2 o 3 clases anteriores, hemos estado discutiendo la solución de la ecuación de movimiento armónico simple utilizando el método de Frobenius, y lo único que nos faltaba hacer es calcular la solución para el otro valor que nos da la ecuación indicial. Vamos a regresarnos a una de nuestras clases anteriores y vamos a copiar estos resultados que tenemos ahí. Oh. Ahí está, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo en la clase que tenemos ahora. Y estos eran los resultados que nosotros habíamos obtenido para la ecuación de movimiento armónico simple. Acuérdense que lo que pedíamos es que, bueno, acabábamos con un polinomio en X y el polinomio era igual a 0. Y entonces nosotros pedíamos que esa igualdad a 0 fuera válida para todos los valores de X. Entonces eso implicaba que cada uno de los coeficientes del polinomio iba a ser 0, y entonces eso nos daba estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí. Bueno, muy bien, entonces la primera ecuación es la ecuación indicial y es la que nos permite a nosotros encontrar el valor de lambda. Recuerdan ustedes que lambda es el exponente inicial de la serie que nos va a dar la solución de la ecuación diferencial que tenemos en el caso particular. La segunda ecuación, pues también la podríamos tratar como una ecuación indicial, pero van a ver que esa segunda ecuación la vamos en la mayoría de los casos a despreciar. Y la tercera ecuación es sumamente importante porque es una relación de recurrencia que nos da el valor de los coeficientes de la serie. Y entonces nuestra ecuación indicial es esta de aquí. Sabemos que una de las condiciones del teorema de Frobenius es que A0 sea diferente de 0, por lo tanto, esta tiene que ser la condición válida, y para encontrar la solución de esa ecuación, bueno, pues cada uno de los términos tiene que ser independientemente igual a 0, y entonces tenemos una solución lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a 1. La solución para lambda 1 igual a 0 ya la llevamos a cabo. Vamos a llevar a cabo la solución para lambda 2 igual a 1 y vamos a hacerlo aquí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir el valor de lambda en la ecuación de recurrencia, que es esta de aquí. Vamos a copiarla más abajo. Esta es nuestra relación de recurrencia. La copiamos, vamos a ponerla aquí abajo y vamos a sustituir en esta ecuación el valor correspondiente de lambda. Entonces sustituimos lambda igual a 1, que sería nuestro segundo caso. Entonces la relación de recurrencia va a quedar como sigue: A sub k por k más 1 por k más 1 menos 1 más omega 0 al cuadrado por a sub k menos 2 igual a 0. Entonces, pues hacemos estas operaciones algebraicas y nos queda a sub k que multiplica a k más 1 por k
más omega 0 al cuadrado a sub k menos 2, todo esto igual a 0. Y esta se ve fea, vamos a ponerla que de veras parezca a, ahí está. Y luego lo que hacíamos es que despejábamos el coeficiente que tenía el subíndice más alto, que en este caso es a sub k. Entonces nos queda que a sub k va a ser igual a menos omega 0 al cuadrado a sub k menos 2, a sub k menos 2. Todo esto dividido entre k por k más 1. Muy bien, entonces esta es nuestra relación de recurrencia y como les decía yo, nos conviene que aparentemente el subíndice más grande esté del lado izquierdo y que todo empiece, que no haya subíndices en donde les tengamos que restar nada. Entonces, por ejemplo, este término que está aquí no nos gusta. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a transformar la ecuación y vamos a sustituir en donde dice k, vamos a escribir k más 2 y entonces nuestra relación de recurrencia va a quedar ak más 2 va a ser igual a menos omega 0 al cuadrado por a sub k, todo esto dividido entre k más 2 por k más 3. Ahí tenemos entonces nuestra relación de recurrencia. Vamos a ponerla dentro de un cuadro porque es una cosa importante para nuestro problema. Ahí está nuestra relación de recurrencia que nos da el valor de los coeficientes en términos del coeficiente inicial que es A0. Entonces lo que hacemos, ya les había dicho, hay que calcular unos 4 o 5 coeficientes para ver si podemos encontrar un patrón y poder encontrar una fórmula general para estos coeficientes. Entonces empezamos con k igual a 0. Para k igual a 0 lo que vamos a obtener es a sub 2. Entonces a sub 2 va a ser igual a menos omega 0 al cuadrado por a0. Todo esto dividido entre 0 más 2 que es 2 por 0 más 3 que es 3. Y entonces ese es el valor de a sub 2. Ahora pues vámonos al siguiente valor de la k. El siguiente valor de la k pues va a ser k igual a 2. Si nosotros hubiéramos utilizado k igual a 1, entonces en el lado derecho de la ecuación inicial aquí tendríamos que poner a igual a 1, pero no sabríamos cuánto vale. Entonces lo que estamos suponiendo así implícitamente es que a1 es igual a 0. Fíjense ustedes que en nuestras ecuaciones que se deben de cumplir, aquí están nuestras ecuaciones, Esta ecuación es la que contiene A1. Bueno, si nosotros hacemos que A1 sea igual a 0, esta ecuación se satisface exactamente y entonces esa sería una de las posibilidades. Entonces vamos nosotros a tomar esa posibilidad, vamos a escribirla aquí. Esto implicaría, una de las posibles implicaciones de esa ecuación es que A1 fuera igual a 0 y esa es la que vamos a tomar como verdadera. Entonces vamos a calcular el valor correspondiente del coeficiente cuando k es igual a 2 y entonces cuando k es igual a 2 el coeficiente que vamos a calcular es A4. Entonces A4, de acuerdo a nuestra fórmula de recurrencia, va a ser igual a menos omega 0 al cuadrado por A2. Todo esto
dividido entre 2 más 2, que es 4, por 2 más 3, que es 5. Pero ya sabemos cuánto vale A2. A2, este es el valor de A2. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sustituir el valor de A2 aquí y vamos a tener una nueva expresión para A4 en términos de A0. Entonces A4 va a ser igual a menos omega 0 al cuadrado entre menos omega 0 al cuadrado entre 4 por 5 y luego todo esto multiplicado por A2. ¿Cuánto vale A2? A2 vale menos omega 0 al cuadrado por A0 y todo esto dividido entre 2 por 3. Entonces, si arreglamos esta ecuación de aquí, nos va a quedar que A4 es igual a menos omega 0 al cuadrado, todo esto multiplicado por A0 y todo esto dividido entre 5 por 4 por 3 por 2. Muy bien, pues vamos a seguir. Ahora utilizamos k igual a 4. Con k igual a 4 el coeficiente que vamos a calcular es A6. Y entonces si aplicamos nuestra fórmula nos dice que A6 es igual, hay que ver nuestra fórmula, ahí está, menos omega 0 al cuadrado a 4, omega 0 al cuadrado por A4, todo esto dividido todo esto dividido esto lo tenemos que dividir entre ¿quién? Entre k más 2 por k más 3. K es igual a 4, entonces 4 más 2 es 6, por 4 más 3 es 7. Y sustituimos el valor de A4 aquí, entonces nos queda que todo esto es igual a menos omega 0 al cuadrado. Y ahí tenemos que hay que multiplicar, bueno, omega 0 al cuadrado, todo esto dividido entre 6 por 7. Y esto hay que multiplicarlo por el valor de A4, que lo tenemos aquí arriba, el valor de A4, aquí está. Entonces vamos a introducirlo aquí en la ecuación que nos da menos omega 0 al cuadrado elevado a la es menos omega 0 al cuadrado elevado al cuadrado por A0, todo esto dividido entre 5 por 4 por 3 por 2 y nada más vamos a arreglarlo y entonces nos queda que A sub 6 es igual a menos omega 0 al cuadrado al cubo por A0 y todo esto dividido entre 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Vamos a calcular uno más que sería el correspondiente a cuando k es igual a 6. Cuando k es igual a 6, entonces el coeficiente que estaríamos calculando es A8. Entonces A8 va a ser igual
a menos omega 0 al cuadrado por a 6 y todo esto dividido entre k más 2 por k más 3. Pero k es 6, entonces k más 2 es 8. Por k más 3 es 9. Y ahora sustituimos ahí el valor de A6 y entonces nos queda que esto es igual a menos omega 0 al cuadrado, todo esto elevado a la cuarta potencia por A0 y todo esto dividido entre 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 2 nada más, digamos hasta 2 por 2. Muy bien. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos el valor de el coeficiente a 8. Bueno, muy bien. Ya tenemos, yo creo, suficientes coeficientes para ver si encontramos una forma general. Entonces vamos a escribir los coeficientes que hemos encontrado aquí abajo y vamos a tratar de encontrar una fórmula general. Entonces teníamos A0, luego teníamos A2 y A2 era igual, pues quién sabe a qué. Vamos a copiarlo de arriba a ver cuánto es A2. Ahí tenemos A2. Lo copiamos y vamos a poner A2 aquí abajo. Entonces ahí lo copiamos, pero no fue lo que queríamos copiar. ¿Por qué no nos lo copió? Pues quién sabe qué hicimos mal. Entonces ahí está 2, lo copiamos y lo ponemos acá abajo. Ahí está A2. Y bueno, se vino una acá, esa acá la borramos. Ahora necesitamos copiar A4. A4 está ahí, A4. Copiamos A4 y lo pegamos abajo. Ahí está A4. Luego necesitamos A6. ¿Dónde está? Ahí está A6. Vamos a copiar A6. Copiamos A6, lo pegamos aquí abajo. Ahí está A6. Y luego finalmente A8, que es este que está aquí. Copiamos A8 y lo pegamos aquí abajo. Ahí está A8, vamos a moverlo un poquito más para allá. Y ese 9 que está ahí se vino, vamos a borrarlo. Ahí está. Bueno, entonces estos son los coeficientes y qué bueno que se alcanzan a ver en una sola página. Entonces el chiste es, vamos a ver si podemos encontrar una forma general. Tenemos 5 coeficientes, A0, A2, A4, A6 y A8. Entonces, para encontrar una fórmula general, pues vemos a ver qué es lo que va ocurriendo. Y entonces fíjense que los subíndices son subíndices pares. Entonces podríamos decir que tenemos A2n, y si vamos a empezar en A2, pues la n va a tener que variar desde 1, 2, 3 puntitos. Cuando n es igual a 1 obtenemos A sub 2, cuando n es igual a 2 obtenemos A sub 4 y así sucesivamente. Entonces este término general va a ser igual a, fíjense que menos omega 0 al cuadrado va teniendo, pues empieza siendo elevado al cuadrado, siempre empieza siendo elevado a la primera potencia, luego a la segunda potencia, luego a la tercera potencia y así. Entonces, pues como que corresponde al valor de n. Entonces, fíjense, vamos a tener un signo que va a ir alternándose menos 1 a la n.
y luego vamos a tener omega 0 al cuadrado elevado a la n. Fíjense, cuando n es igual a 1, estamos en este caso, cuando n es igual a 1, entonces nos queda menos 1 a la 1 es menos 1 y omega 0 al cuadrado a la 1 es omega 0 al cuadrado. Cuando n es igual a 2, estamos en este caso de aquí y nos queda que menos 1 al cuadrado es más 1 y omega 0 al cuadrado, que es lo que nos va saliendo ahí. Entonces ya tenemos más o menos expresado en forma general el numerador. Lo que nos faltaría ahora en el numerador pues es poner a 0. Ahora vamos a ver qué pasa en el denominador. Vamos a poner nuestra raya de quebrado. ¿Y qué pasa en el denominador? Cuando tenemos n igual a 1, es el primer caso, para n igual a 1, tenemos 2 factorial. Para n igual a 2 tenemos 5 factorial. Para n igual a 3 tenemos 7 factorial. Entonces vean ustedes que el factorial que va a ir apareciendo es un factorial que es más grande en una unidad que el subíndice. Fíjense, aquí tenemos 3 factorial. Aquí tenemos 5 factorial. Aquí tenemos 7 factorial. Y aquí tenemos 9 factorial. Entonces, el subíndice lo estábamos generando con 2 a la n. El subíndice lo estábamos generando con 2 a la n. Y lo que nosotros vamos a querer es 2 a la n factorial. Y entonces esta expresión nos va a generar los coeficientes de la expresión que nosotros tenemos en estos casos de aquí. Ahí están las expresiones que nosotros vamos a ir generando en nuestros casos que están aquí. Ahora, lo siguiente que nosotros tenemos que checar, acuérdense, es que si la expresión general nos da el primer valor, o sea, el primer valor es a sub 0. Entonces, ¿qué pasaría si en esta expresión nosotros sustituyéramos n por 0? Nos quedaría, si sustituimos en esta expresión n por 0, pues nos va a quedar menos 1 a la 0 es 1. Omega 0 al cuadrado a la 0 es 1. 2 por 0 es 0, 0 factorial es 1 y nos va a quedar a 0. Entonces, nuestra expresión general es válida también a partir de 0. Entonces vamos a borrar esto aquí y vamos a decir que esta expresión general es válida desde 0, y esta expresión lo que está haciendo es nos genera los valores de los coeficientes de la serie, que es solución de la ecuación de movimiento armónico simple en el caso de que la lambda valga igual a 1. Entonces, pues nuestra solución va a ser la siguiente. Nosotros vamos a tener que la función y de x va a ser igual a la suma desde que n es igual a 0, porque ya establecimos que vale desde que n es igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? Bueno, del coeficiente general, que es este que tenemos ahí, menos 1 a la n por omega 0 al cuadrado elevado a la n por a0, y todo esto dividido entre 2n factorial. Y ahora necesitamos multiplicar todo esto por
necesitamos multiplicar todo esto por la variable x. Entonces todo esto lo vamos a multiplicar por la variable x. ¿Y cuál va a ser el coeficiente, el exponente de la x? Pues el exponente de la x va a ser igual a, pues necesitamos recordar cómo estaba esto, y el exponente de la x, si se acuerdan, nuestra expresión decía y de x es igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta infinito de a sub k por x a la k más lambda. Entonces, cuando el coeficiente es a0, que en la expresión de arriba corresponde a n igual a 0, pues el exponente de la x va a ser lambda. Cuando k es igual a 2, porque acuérdense que a1 vale 0, entonces el coeficiente, el exponente va a ser 2 más lambda. Entonces, fíjense, nuestros exponentes van a ser, los vamos a sacar de la segunda expresión. Entonces, con k igual a 0, vamos a hacer una línea aquí. Con k igual a 0, con k igual a 2, con k igual a 4, con k igual a 6, con k igual a 8. Entonces, el coeficiente va a ser igual a 0, a 2, a 4, a 6, a 8. Y el exponente pues va a ser k más lambda. Lambda en este caso es 1. Entonces el exponente va a ser 0 más 1, 1. 2 más 1, 3. 4 más 1, 5. 6 más 1, 7. 8 más 1, 9. Entonces el exponente de las x pues lo tenemos que generar a partir de las n's, de manera que nos dé estos números de aquí. 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, eso lo podemos hacer si elevamos la x a la 2n más 1. Vamos a borrar la x, vamos a escribirlo así más chiquito, ¿no? Pero no quiero que sea en morado. X a la 2n más 1